Buenas tardes. A ver, que voy a sacar el material. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos vuestro tiempo y vuestra atención. Gracias a la Comiteca, a la Biblioteca Regional de Murcia, a Vicente Funes, por el regalazo que me hace de poder charlar hoy con Sara Mesa. Y bienvenida, Sara. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Sí. Muchas gracias y nada, muy contenta de ver tantísima gente aquí hoy en una biblioteca y un poquito abrumada, ¿eh? No esperéis gran cosa. Bueno, vamos a ello. Vamos a intentarlo. Es la primera vez que vienes a Es la Murcia. primera vez que vengo a Murcia, pero voy a venir más, claro. Bueno, te hemos guardado un poquito de calor por si no tenías en Sevilla, te lo hemos guardado aquí para Ya, que... ya veo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es leeros el itinerario de libros que tiene Sara Mesa, su biografía, por si alguno de vosotros no la conoce, que supongo que seréis los menos. Pero bueno, os cuento. Sara Mesa nace en Madrid en el año 1976 y se traslada con su familia a Sevilla siendo muy niña. No sé a qué edad te fuiste para 3 allá. años. Bueno, entonces eres Se me nota en el sevillana. acento, Un ¿no? Que poquito, un soy poquito. sevillana, sí, sí. Estudió periodismo y filología hispánica. Es conocida por su obra narrativa con libros de cuentos como La sobriedad del Galápago en el 2008, No es fácil ser verde en el 2009, Mala letra 2016 y las novelas El trepanador de cerebros 2010, Un incendio invisible 2011 y revisada en 2017, 4x4 2013, finalista del Premio Herralde, Cicatriz 2015, Premio Ojo Crítico de Narrativa, Cara de Pan 2018, Un amor 2020, considerada la mejor novela del año por El País, El Cultural y La Vanguardia, y La familia 2022, Premio Cálamo Extraordinario. Algunos de sus temas recurrentes son los abusos de poder, las relaciones cotidianas y la búsqueda de la libertad, especialmente en el mundo infantil y adolescente. De su estilo literario se ha destacado su capacidad para crear atmósferas intrigantes, turbadoras, sin despojarse de lo reconocible, indagando, metiendo el dedo, hurgando en lances, escenarios y emociones y dando a sus personajes una profunda dimensión psicológica inquietante. Aparece en numerosas antologías como Pequeñas Resistencias, 5, Nuevas Voces del Cuento Español, Páginas de Espuma 2010, 10 bicicletas para 30 sonámbulos, de mi Peik 2016, Riesgo, Rata 2017, Tríos, Anagrama 2018, Humor Negro, La Fuga 2018 y Tsunami, Sexto Piso 2019, entre otras. También es autora con el escritor Pablo Martín de Ágata, En la uña rota, y Perrita Country, un texto ilustrado por Pablo Amargo. En 2019 publicó Silencio Administrativo, un ensayo sobre la crueldad burocrática a la que están sometidas las personas en situación de pobreza extrema basado en un caso real. Sus obras se han traducido en Estados Unidos, Italia, Holanda, Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Serbia, Dinamarca, Arabia Saudí y Noruega. Bueno, pues mira, la primera pregunta que te quiero hacer, Sara, estamos en una biblioteca que es un emblema en la ciudad, pero también es una biblioteca muy pionera por toda la dinamización que hace y que está haciendo. Entonces te quería preguntar cómo llegas a la lectura. Yo, por ejemplo, en mi caso, tenía la suerte de que en el barrio donde vivía había una casa de la cultura que tenía una biblioteca infantil. La verdad es que íbamos porque cuando ya nos aburríamos en la calle íbamos ahí, o sea que no íbamos apelados por nuestra ansia lectora, ¿no? Pero para mí fue un lugar de descubrimiento y a partir de ahí me convertí en lectora porque encontré libros que yo no tenía en casa, ¿no? Más allá de los tebeos, que era lo único que teníamos en aquella época. Y los únicos libros que había en casa, no sé si en tu caso pasaba, seguro que en muchos de vosotros os pasaba también, que se compraban como bibliotecas, más con el ánimo de decorar el salón que de leerlos. Vamos, yo a mis padres nunca les vi leer ninguno de aquellos libros y yo sí los leí. Pero bueno, en mi caso yo llegué a la lectura a través de una biblioteca. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te haces tu lectora? Pues, buena pregunta. Yo, no, respecto a las bibliotecas, sí que fueron fundamentales. O sea, en mi casa, cuando yo era pequeña, sí había libros, no muchísimos, pero más que en la media de casas del entorno donde yo vivía, que era un barrio obrero de Sevilla, sí, porque mis padres tenían como una especie de reverencia a la alta cultura, por así decirlo, ¿no? Entonces, allí podías encontrarte
yo qué sé, libros de Dostoyevsky o no sé, o de Kafka, cosas así, ¿no? Los grandes nombres que yo me leía y que Sí. no entendía nada, pero me los leía. Pero luego ya cuando yo fui creciendo, para mí el descubrimiento de la biblioteca pública, que ya me di cuenta del año que tengo, porque había un sistema Sí, sí, de sí, fichas correcto. así, de decir, bueno, esto está aquí y lo puedo coger. Y luego, sobre todo, cuando empecé ya un poquito más mayor en la universidad, el primer año, yo estudié periodismo y llego a la universidad y me veo que ahí hay una biblioteca con un montón de títulos Ya. de literarios. O sea, Sí, nada de sí. lo que allí que yo sacaba era lo que se suponía que tenía que sacar, ¿no? Pero de literatura contemporánea, que no había en mi casa, y yo, bueno, soltaba uno, cogía otro, soltaba. Para mí fue fundamental además porque entonces yo tampoco tenía dinero para comprar Claro. libros. O sea, a mí los libros de bolsillo, los libros de segunda mano y la biblioteca fueron hasta hace relativamente poco mi alimento lector, vamos. ¿Y cuándo se da el paso de escribir más allá de ti misma, de tu círculo más cercano y decir, voy a mostrar mi trabajo, voy a presentarme un premio? ¿En qué momento das ese paso? O sea, ¿en qué momento tú tienes la conciencia de querer dar ese paso? Es decir, voy a escribir y voy a mostrarlo. Yo qué sé, es difícil, es que estas preguntas parecen fáciles, deberías saberlo y no lo sé, no lo sé. Porque no hay un día, tú escribes poesía también, no sé cómo habrá sido en tu caso, o si aquí hay gente que escribe, ¿no? Pero realmente en mi caso no fue de un día para otro, ni Mm, mucho menos, ni fue una cosa, tampoco fue una cosa premeditada, fue como un recorrido, entiendo, natural, ¿no? A mí, yo era sí. una grandísima lectora, me refiero, leía muchísimo y creo que es algo que llevo dentro porque yo tengo hermanos y mis hermanos en el mismo entorno pues no tenían ese interés, tenían interés en otras cosas y yo sí leía mucho, pero no tenía ninguna planteamiento de escribir ni de nada, ¿no? No sé, yo creo que en un momento dado fue como si hubiera estado abonando una planta o algo y eso de alguna manera empezó a salir. Entonces yo empecé a escribir mis propios textos, primero muy poemas horribles y cuentos horrorosos y todo esto como se suele empezar, ¿no? Y con muy poca confianza en mí misma, pero y buscando una voz, ¿no? Y en ese camino me fui encontrando. O sea, Mm. no hubo algo que yo ya supiera de entrada y fuera por ello, sino que fui a por ello buscando. Yo creo que las grandes cosas de la vida se llega así un poco Sí. tanteando, ¿no? Y descubrí que era lo que me gustaba, ¿no? Pero al principio no se lo decía a nadie, es curioso. ¿No? Lo vivía como con un poco de De pudor, vergüenza, de ¿no? pudor. Todavía me pasa un poco, tengo que decir, ¿no? Pero ya está bien, ¿no? Después de tantos años, pero sí, sí. O sea, que no había ningún tipo de, venga, voy Ni alguien en tu a hacer. entorno que en un momento No, para determinado nada, para confiaras nada, en para dejarle algo nada, y te para nada. No, animara. porque en mi entorno no había, igual que he dicho que mis padres sí que tenían ese respeto a la alta cultura, que era verdad, en mi familia, sin embargo, no había nadie que se haya dedicado jamás, ni lo más mínimo cercano a ningún tipo de profesión artística, por así decirlo. Y la primera vez que ves tus libros en las librerías, la primera vez que ves que te vas a coger un A ver, tren y te encuentras un relay con una caída tuya de libros, es que ese eso momento, no ocurre en un día. O sea que ya, claro, tampoco quiero decir, primero publicar libros que no llegan a librería. Aquí me acuerdo, no me pasó a mí, pero me podría haber pasado perfectamente de la anécdota de un amigo mío, que es escritor también, que él, cuando vio la primera vez un libro suyo en un escaparate de una librería, casi le da un pasmo de alegría, dijo mi libro, tal. Y entonces yo no sé por qué lo compró, porque para regalarlo, porque no tenía ni siquiera ejemplares propios. sí, sí. Y lo pidió y entonces lo quitaron del escaparate. Queda el drama, ¿no? Hay uno, ¿no? Entonces, claro, primero, yo mi mayor alegría recuerdo que fue, que ya digo que mis poemas eran malísimos, pero me publicaron uno una vez en una revista, previamente a ningún otro tipo de libro. Yo mandé a una revista atlántica de poesía, se llama, mandé y me publicaron un poema y me mandaron la revista. Y cuando yo tenía ya 28 años, por ahí, Ujú. no era una niña, vamos. Y cuando abrí el sobre del buzón y vi el poema, sí que sentí algo que no me ha vuelto a pasar nunca, jamás, Sí. ni cuando me han publicado, que lo has dicho antes, un libro en Arabia Saudí, que no entiendo qué ha pasado ahí para que en Arabia Saudí hayan publicado un libro mío, ¿no? Pero es como Sí. paulatino, ¿no? Primero una revista, luego publica un libro, pero no llega a librería, luego sí empieza a llegar, pero nadie Sí, hace, en fin, es un poco, te vas acostumbrando también, ¿no? sí. Dices que, bueno, vamos a hablar un poquito de la creación literaria. Dices que en una de tus charlas
que como te decía antes he estado viendo, que Mármol y Picabueyes son dos de tus cuentos favoritos de mala letra y que incluso hay un cuento intruso que es Nada Nuevo, ¿no? Luego si quieres nos dices. Pero bueno, quería leer un extracto de Mustélidos que me llamó poderosamente la atención. Y ahora lo leo, y en esa misma charla, hablando sobre la creación literaria, que es la charla que das en el 10º seminario del proyecto Atalaya en el Observatorio Cultural, dices algo que a mí me ha parecido una belleza. Dices, escribir es conjurar la sorpresa, que me parece una definición bellísima de lo que es la creación literaria. Pero bueno, el texto que quería compartir, que comparto con vosotros, no hago ningún spoiler, que está en Mustélidos, que a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, me ha llamado la atención muchísimas cosas, pero esta en concreto. Ella hablaba de una cuerda floja y un punto, como si de verdad hubiese una cuerda real, una cuerda floja tan real o tan falsa como podían serlo los mustélidos disecados o los muñecos de plástico de la tienda. Él la escuchaba con atención, casi conmovido. Le contó que a menudo se encontraba al borde del llanto. Podría llorar en cualquier momento, dijo, en cuanto algo o alguien la tocara. No hablaba de tocar realmente, aunque también, y él recordó el momento en que la había llamado por su nombre y el sobresalto que ella había tenido. Su cuerpo estaba lleno de botones que pulsar, explicó. Algunos de ellos conducían a la risa y otros al llanto. A veces conducían ambas cosas a la vez, pero en ningún caso se podía saber la reacción antes de pulsarlos. Es decir, vivo sin previsión. Más adelante dice, necesitas esto para escapar, ¿no? El juguete. Ella arqueó las cejas. No, dijo, no era ningún escape. Las nutrias, los hurones, las martas, disecados o no, no eran ningún escape. Eso era ella, dijo. Repitió la frase para sí misma. Eso soy yo. El escape era justamente el contrario. La escritura como desagüe. Conjuraba el peligro escribiendo sobre el peligro. Dándole forma al horror, evitaba la realización del horror, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? que está aquí recogido en ese cuento. Y te preguntaba, pues por eso, ¿no? Escribir es conjurar la sorpresa. Es como, yo no me acuerdo de haber dicho eso. Sí. Lo habré dicho, sí, y suena, me gusta, vamos, ¿Ves? está bien, ¿Has está visto? bien. Pero sí que es verdad, yo cuando escribo hay muchas historias que pueden tener un componente, no me gusta decir autobiográfico porque en mi caso no lo es, pero sí experiencial, ¿no? De cosas que siento cercanas, pero siempre están ligeramente desviadas, siempre incluyen elementos diferentes, porque si no, yo no sabría escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto que has leído tú, esta voz de una mujer que escribe, una chica joven en este caso, que escribe y que explica por qué escribe, me identifico en algunas cosas y en otras no. Yo no estoy para nada convencida de que escribir sirva para conjurar la sorpresa, sí, pero el peligro no. Es decir, sería una especie de pensamiento mágico creer que porque escribamos, que digo yo, una historia de dolor y sufrimiento nos vamos a librar del sufrimiento, ¿no? Sí. Así que eso no lo pienso yo, ¿no? Pero sí que me identifico con ella en esto de que dices de el ser yo. Habría que, o sea, esto soy yo, ¿no? Habría también que tener la historia entera adelante, que mucha gente no la conoce, lógicamente, para entender lo que le pasa a ella, ¿no? A ella lo que le pasa es que le reprocha, su compañero de trabajo le reprocha las cosas sobre las que escribe, que eso sí me ha pasado a mí alguna vez, porque no escribes sobre otras cosas, ¿no? Entonces tienes que explicar, bueno, que escribes sobre lo que te obsesiona, sobre lo que te preocupa, en fin, lo que te inquieta, pero que eso no significa que tú seas eso, tú eres otras muchas cosas, tú puedes ser una persona que también está abierta a otras cosas, pero no necesitas escribirlas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ese cuento explica mi poética, pero como digo, siempre, no sé, siempre tengo que poner algo diferente, si no, no podría escribir. Bueno, huyes de la escritura encorsetada, ¿no? Tanto en el estilo como en el contenido, ¿no? Siempre he creído en la intuición a la hora de escribir, ¿no? Al final, el escritor siempre tiene esa parte de conciencia y también esa parte de intuición, y a ti te interesa esa parte de intuición como arranque, ¿no? A la hora de escribir o como
como algo que está en el proceso de la escritura. Entonces, cuando tú comienzas el proceso de una escritura, tanto de una novela como de un cuento, no partes de una escaleta en plan, el personaje se enamora en el segundo capítulo, se desenamora en el cuarto, su madre se va de viaje en el sexto. O sea, esa es la diferencia que tú haces entre escribir y redactar, ¿no? De alguna manera. Y partes de ahí, ¿no? De la intuición. Para ti es el hilo del que arrancas la historia y el que la sigues, claro. Claro, porque es un poco lo que decía antes, ¿no? Yo creo que a las cosas se llega buscándolas. No significa que no tenga más o menos unas ideas previas sobre aquello, de lo que quiero escribir, ¿no? Pero incluso aunque me hiciera ese término que tú has nombrado, una escaleta, no la cumpliría, porque en el proceso de escritura vas descubriendo un montón de elementos que son imprevisibles y que ahí está, digamos, la gracia de escribir. Y es lo que yo digo, la diferencia en redactar. Si yo ya supiera, claro, pues voy a escribir una novela que tiene 10 capítulos, en el 1 pasa esto, en el 2 pasa esto, en el 3 pasa esto, pues sería como hacer un examen, ¿sabes? Sería un rollo, ¿no? Sería pues como escribir un libro por encargo, pero me lo he encargado a mí misma, ¿no? Y no funciona así. Lo que pasa es que, claro, a veces ese método intuitivo como yo... La intuición no es arbitrariedad, porque la intuición en realidad está poniendo en movimiento mecanismos mentales que no puedes prever al 100%, pero que tienen una razón de ser. No es que estés juntando palabras por juntarlas, hay un sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es importante dejarse llevar por esa improvisación, en alguna manera, ¿no? Que muchas veces lleva a resultados desastrosos. Es decir, hay mucho de lo que escribo que tengo que tirar. Pero forma parte del proceso, ¿no? También, ¿no? De encontrar algo. Sí. Bueno, me hizo mucha gracia en alguno de los encuentros alguien te pregunta por el proceso de corrección, que tú dices que te resulta la parte menos, en fin, menos amable del proceso, y le haces porque claro, te preguntaba, pero exactamente los personajes van cogiendo un peso y esa intuición, claro, vas cambiando la historia en función de cómo va pulsando, y le haces una comparación que a mí me hizo mucha gracia, que le vienes a decir, bueno, pues esto es como una bayeta, no quitas de aquí ni quitas de allí. Una bayeta que tiene mucha agua, pues la estrujas y quitas agua de todos lados, ¿no? Y tampoco te acuerdas. ¿Cómo no? Te voy a hacer de hemeroteca aquí. Estoy aprendiendo de mí, gracias a ti. Bueno, a mí la comparación me hizo mucha gracia porque realmente me parece una comparación bastante gráfica. Es decir, no es cuestión de que esto no me funciona. Bueno, también, ¿no? Las cosas pueden funcionar mejor o peor y, bueno, pues al final vas cogiendo esa pulsión, ¿no? Pero al final ese proceso de corrección, en general, tiene que ver mucho con quitar un poquito de todos lados, ¿no? A veces no es una cuestión... A veces puede haber algo puntual, pero en general esa redondez que se busca en la historia, cuando ha venido de esa pulsión tan intuitiva, pues tiene más que ver con eso, ¿no? Con quitar a lo mejor un poco de todas partes. Sí. No me acordaba de la comparación de la bayeta, pero mira, tiene también sentido porque cuando tú escurres la bayeta la aligeras, ¿no? Si la bayeta, si no tiene mucho peso. Yo creo que los textos literarios y en general, por lo menos a mi gusto también, cuando escribo y cuando leo, me gusta que pesen lo menos posible, o sea, que sean eficaces en el sentido de que no sobrecarguen ni aplasten, ¿no? Y como ya vamos a seguir con la bayeta, y la bayeta va manchando también, ¿no? Sí. Evidentemente yo no quiero textos limpios, yo quiero que los textos manchen, pero que manchen bien. Sí. no sé, ya la bayeta no da para más, pero es cierto que para mí corregir la gran mayoría de las veces es recortar, es quitar. Sí. Es quitar. Y eso por eso no me gusta, no porque no me guste quitar, sino porque muchas veces resulta complicado a la persona que ha escrito el texto, que soy yo, saber qué es lo que está mal. Quieres quitar. No es fácil. No. Tienes que leerte como si no hubieras sido tú. Tienes que desdoblarte. Sí. Y eso es un ejercicio para mí totalmente complicado. Sí. Sé que te gusta mucho Alice Munro. Sí. Y ella dice que toda la escritura es biográfica. Quería hablarte de saber tu opinión respecto a esto, porque, a ver, el elemento biográfico o autobiográfico, ficcionado o no ficcionado, evidentemente, no deja de ser, por lo menos desde mi punto de vista, algo vehicular en el texto, ¿no? No podemos evitar lo que somos. Pero entiendo que modificar el elemento biográfico, el pozo de un determinado hecho para transgredirlo y contar
ese hecho de una manera distinta es lo que te interesa, ¿no? Digamos, emborronar, por decirlo de alguna manera, ese elemento biográfico. Bueno, ¿Ficcionado o no ficcionado, quiero decir? sí, yo creo que aquí no es tanto lo que a mí me pueda interesar o no, como lo que yo soy capaz de hacer o no. Porque a mí los formatos autobiográficos me interesan. Quiero decir, la gente que escribe sobre sus vidas me parece muchas veces de una audacia interesante, ¿no? Evidentemente, hablo de gente que lo hace bien, ¿no? Como todo se puede hacer bien o mal, ¿no? Simplemente que no funciono así. Yo necesito despegarme un poco de lo que experimento. O sea, por ejemplo, incluso pueden pasar muchos años para que yo escriba o recuerde mediante la escritura algo que me pasó o que me impresionó, que observé también de alguien cercano, no todo, ¿no? Y tengo la sensación de como cuando necesitamos separarnos de una imagen, de un cuadro, Sí. para verlo bien, si no, no soy capaz, necesito separarme, ¿no? Y luego lo que sí hago es mezclar muchísimas cosas, o sea, es como si mi cabeza fuera una costelera donde se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Entonces, a lo mejor, si yo cogiera alguna de las historias que componen mi último libro, La familia, ¿no? Y dijera, Sí. porque yo muchas veces no me doy ni cuenta, y dijera, ¿de dónde he sacado esto, todo está sacado de la realidad? Pero a lo mejor son cosas que le han pasado a personas diferentes, en momentos diferentes, o que me han pasado a mí, pero está todo mezclado, ¿no? Sí. Y yo creo que es una manera de digerir o procesar la experiencia, ¿no? Claro que soy yo todo el tiempo. Si yo hubiera nacido en otro lugar y tuviera y fuera hombre y yo qué sé, y tuviera perteneciera a otra generación y mi familia fuera distinta, pues mis libros no tendrían nada que Sí. ver. Eso está clarísimo, Sí. ¿no? Dices que a la hora de escribir no distingues entre novela y cuento, escribes de una manera muy parecida, ¿no? El cuento al final es verdad que es un espacio donde se puede experimentar muchísimo más. Evidentemente la novela no puede aguantar esa intensidad y necesita de otras herramientas, pero en tu caso, cuando te enfrentas a la escritura, lo haces de igual modo, tanto si es cuento como si es novela, escribes de esa forma, ¿no? Sí, escribo de esa forma y quizá no debería, porque según ese método, por eso yo me siento más cómoda en el cuento. Sí, te gusta más. Claro, la novela sí que precisa, creo, un poco más de planificación y constancia, que son mis puntos. Bueno, la constancia sí, soy constante, pero la planificación es mi punto débil, ¿no? Entonces tardo mucho en escribir las novelas que he escrito, ¿no? Que vosotros las veréis muy cortitas, pero me cuestan horror, porque claro, yo siento además, son cortitas porque deben serlo, yo creo, y en ese sentido sí que lo equiparo a mi manera de escribir cuentos, que toda historia para mí debe estar recorrida por una tensión, por el tipo de historia que yo escribo, como una tensión todo el Sí, tiempo, ¿no? Como una goma un hilo, elástica. sí. Entonces, claro, si por lo que sea esa goma se rompe o en algún momento se destensa, no funciona. Bueno, pues ya está, eso simplemente. El mecanismo en ese sentido es similar, pero me cuesta más las novelas que los cuentos. Dicho lo cual, claro, cualquiera puede decir, pues tienen más novelas que cuentos. Pero no es cierto, tengo muchos cuentos, lo que pasa es que están publicados también en... Han nombrado algunas, Sí. pero hay muchas más, antologías y tal, que a lo mejor algún día recopilo porque forman parte de mi obra, ¿no? Y no he dejado nunca de escribir cuentos, nunca. Hablemos de lo que tú llamas, bueno, a mí me encanta el término, ¿no? La mirada oblicua, ¿no? Hay que escribir contra la corrección y tener esa mirada oblicua, mirar desde un ángulo desde el que no se suele mirar para ver las cosas de diferente manera o de diferente modo, ¿no? Para ti es fundamental esa mirada oblicua a la hora de enfrentarte a cualquier historia, me da igual que sea cuento, que sea novela. Sí, lo que pasa, tengo que decir que cuando yo hablo de la mirada oblicua, creo, bueno, normalmente me refiero también al tipo de historia y de libros que a mí me gusta leer. Últimamente le doy muchas vueltas al hecho de cuánto hay de frontal en lo que pensamos que es oblicuo. ¿Me explico? Sí, Puedes pensar que estás rompiendo ciertas normas o que estás escribiendo a contracorriente y en realidad no. ya. Y no te das cuenta. Yo me lo pregunto eso Sí. mucho. Esa actitud crítica creo que hay que tenerla siempre activa. Decir, bueno, ¿y si yo creo que estoy haciendo algo periférico, lateral, diferente y no? Sí, ¿Y estoy sí. haciendo lo que todo el mundo? Sí, ¿No? sí, Porque sí. cuando uno hace lo que todo el mundo no se da cuenta, o sea, nadie dice yo hago lo que todo el mundo, todos Ya, pensamos que hacemos cosas, en fin, me estoy boicoteando a mí misma, ¿no? Pero quiero decir que me parece un buen punto de partida el encontrar ese lugar
desde el que las cosas no suelen ser contadas, Sí. pero no sé si, o sea, quiero decir, hay que tener siempre activo ese... Porque hay una cosa que pasa que son las inercias al escribir. Hay una serie de inercias narrativas que cuando, como en mi caso ya he publicado varios libros, a mí me da miedo pensar que yo he aprendido a escribir y que voy a repetirme. Sí. Bueno, a repetirme me voy a repetir siempre porque mis temas son mis temas y yo sé que hay un hilo común, ¿no? Pero no sé si me explico. Sí. Esa manera al final sería un asco. No, no. Bueno, yo como lectora... Y no sé, creo que esa actitud de siempre de autovigilancia, que puede ser también un poco paralizadora, ¿eh? Sí. Pero creo que es buena tenerla. Bueno, el elemento del asombro, ¿no? Esa capacidad de alguna manera de estar siempre dispuesto al asombro, a pesar de haber sido asombrado. Como he dicho antes de la búsqueda, siempre a descubrir Sí. algo nuevo, ¿no? Sí. Aunque sea, yo por eso creo que intentaré hacer siempre algo diferente o ponerme reto, aunque me equivoque. O sea, prefiero un Sí. libro fallido que un Sí. libro otra vez lo mismo. Sí, sí. Y luego los detalles, ¿no? Son algo importante en tu escritura, un sello de identidad. Te interesa lo concreto, lo breve, no una descripción detallada, es lo que tú llamas ojo mental, ¿no? Victoria de Estéfano, a la que tú has citado alguna vez, dicen los detalles, se manifiesta todo. Y luego eso unido a lo cotidiano, a la normalidad también es un relato, evidentemente, y al final la creación literaria no deja de ser esa búsqueda de la que hablábamos, ¿no? Indagar en la complejidad humana a través de historias cotidianas que ponen a la intemperie nuestras contradicciones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como lectora tuya, la verosimilitud de la contradicción es lo que más adictiva me hace la lectura, o sea, al margen del estilo, ¿no? de los detalles que me gustan mucho, ese ojo mental que tú dices, ¿no? La descripción basada en aquello que simplemente a golpe de vista has recogido. Y luego el elemento de la cotidianidad y cómo se plantean situaciones que en principio pueden resultar inverosímiles, ¿no? Como puede ser el trato que hacen Nat y el alemán o la relación que hay en Cara de Pan, pero que tú como lectora, tú como escritora, consigues esa verosimilitud de algo contradictorio y yo como lectora me resulta adictivo ir digamos, haciéndome a esa verosimilitud. No sé si me explico muy bien. Sí, sí, te explica mejor que yo. Puedes seguir. No, a ver, sí, lo de la verosimilitud es un concepto raro, ¿no? Es un concepto complicado de explicar, ¿no? La verosimilitud apela al funcionamiento interno del texto, que en el conjunto del texto algo sea creíble, es decir, Claro. funciona como esto que se llama el pacto de la ficción, ¿no? Los lectores saben que lo que están leyendo es un libro y ese libro tiene unas coordenadas y dentro de esas coordenadas pueden ocurrir estas cosas o no, ¿no? Y no sé, yo creo sinceramente que muchas de las cosas que ocurren en mis libros son bastante normales a la vista de cómo va el mundo, ¿no? Yo sí que estoy muy pendiente de escuchar historias y cosas cercanas, cotidianas y también de leer... incluso en la prensa, me refiero a nivel sucesos, por ejemplo, escuchas cosas muy raras. Entonces yo cuando escucho o veo o me pasa alguna historia rara, lo primero que pienso es cómo se ha llegado aquí. O sea, ¿por qué esto está cómo se ha llegado, no? Sí, sí. El hecho es raro, pero ¿por qué se llegó ahí? Entonces a mí me gusta indagar en el por qué y explicarla. Ahí está el reto, claro. Para alguna gente, por ejemplo, determinadas decisiones que toman mis personajes siguen siendo inverosímiles. Bien, porque puede ser porque no hayan conectado con mi manera de escribirla, por fallo de mi libro, o simplemente porque son cuestiones que muchas veces tienen relación con complejidades humanas que no todo el mundo tiene o siente, ¿no? Aunque yo soy de la opinión de que somos muy complejos y que también hay bloqueos mentales y autoengaños para decir esto yo nunca lo haría, ¿no? Pero bueno. Luego la culpa, los roles de poder, quién ejerce el poder, contra quién se ejerce ese poder, las comunidades artificiales como grupo de convivencia son temas recurrentes en tus novelas y en tus cuentos. Los personajes exteriorizan su incomodidad, se rebelan, ¿no? Cada uno a su manera, y también la ideología invisible, ¿no? Los personajes hacen cosas que escapan digamos, de lo común establecido, ¿no?
Por ejemplo, Casi, en Cara de Pan, ¿no? Decide que la institución, en este caso el instituto, no es el sitio donde quiere estar y se va al jardín. Y a la vez se cuestionan, y nosotros como lectores, por lo menos yo, nos cuestionamos si transgredir una norma o manifestar nuestra incomodidad nos hace mejores o peores, ¿no? También llegas a ese planteamiento. Yo, por ejemplo, he puesto aquí, bueno, no creo que desvele nada, ¿no? Pero en apenas unos milímetros, ese conflicto lo tiene la protagonista, la profesora, ¿no? En Mala Letra, ¿no? Y aquí al final. Bueno, al final, en el libro, en el cuento, ¿no? Dice, tuve la sensación contradictoria de que en mi interior se instalaba la culpa, y no solo la culpa, sino también la certidumbre de que aunque hubiese hecho justamente lo contrario, aunque hubiera dicho lo opuesto y ejecutado lo opuesto e incluso pensado lo opuesto, esa culpa no me iba a abandonar nunca, pues era una culpa colectiva, la culpa con mayúsculas, la culpa de la salud frente a la enfermedad, o yendo más lejos, diría la culpa de la vida frente a la muerte, una culpa que latía contenida en apenas unos milímetros, si esto no sonara tan solemne y tan cursi, y al mismo tiempo si no sonara tan ineludiblemente verdadero, ¿no? Ese conflicto de la culpa, de los roles de poder, está presente en toda tu obra. Sí, yo creo que tiene una presencia fuerte esa temática, ¿no? Lo que pasa que tengo que decir que yo nunca escribo pensando en temas. O sea, yo no digo, venga, a mí me interesa el poder, cómo se reparte el poder o la Tendrías que escribir una culpa. obra. No, porque y luego construyo una historia para explorar ese tema, no. Sino que a mí las historias que me llaman la atención y sobre las que quiero escribir, de- luego me doy cuenta de que destilan esos temas, desprenden esos temas, ¿no? Pero yo nunca pienso en temas, yo siempre pienso en historia, y ahí enlazo con lo que decía de los detalles. Para mí escribir es hablar de cosas muy concretas, eso lo tengo muy claro. Yo quiero que los lectores, cuando estén leyendo mis libros, vean las cosas, ¿no? Entonces, Sí. ese párrafo, por ejemplo, que acabas de leer, ahora mismo, o sea, yo no reniego de lo que he escrito, pero ahora mismo me parece demasiado abstracto. Tiendo cada vez a ser más concreta, porque creo que la abstracción se deriva de manera natural de la concreción, si lo has articulado bien, ¿no? Entonces, claro, todos estos temas están, ¿no? El tema de la culpa, el tema de las dobles vidas, yo me he dado cuenta de que es un tema recurrente de mi primer libro al último, que es personas que por determinadas circunstancias muy variadas, ¿no? Porque cada personaje y cada historia es diferente, pero terminan llevando una especie de vida secreta o tienen secreto o hay algo que no quieren decir, normalmente no por maldad, sino por vergüenza, porque creen que van a decepcionar, por miedo al rechazo o por lo que sea. Mantienen esas dobles vidas, ¿no? Entonces luego, cuando ya veo los libros en perspectiva, que no los veo, pero quiero decir, cuando voy a un sitio y hablo o me entrevistan, y digo, es verdad, ese tema está siempre, pero no es una premisa de partida en Sí, mí. vale. Y también los animales aparecen casi todos. Bueno, los pájaros, no sé si creo que pasaste varios veranos de tu infancia en Isla Mayor, ¿no? Cerca. Vale, supongo que sería una buena escuela para el tema de los pájaros. Sí, Pero bueno, total. también los perros, gatos, o sea, son también personajes recurrentes en tus libros. Sí, son personajes recurrentes porque están en el mundo, ¿no? A mí Sí, lo que sí. me, a mí lo que me extraña es que no salgan más en otros libros, ¿no? Porque están ahí. Pero claro, hay muchas cosas que están y no salen en mis libros. Por ejemplo, Sí. es verdad que cada uno tenemos la mirada subjetiva sobre el mundo y nos fijamos lo que nos fijamos, ¿no? Pero sí son importantes. Sí que, por ejemplo, hay cosas en las que yo noto que he cambiado. Por ejemplo, yo en mis primeros libros los animales los maltrataba mucho. Sí. Sí, en los libros. Ahora me daría, fíjate, porque yo soy una firme defensora de la ficción. La ficción es ficción. Sí, sí, claro. La ficción hay que entenderla como ficción, no como realidad, Sí. pero sí como verdad. La ficción también puede ser verdad, ¿no? Y ahora me daría más palo. Ahora ya no trato tan mal a los animales, me estoy ablandando. Siguen saliendo. Bueno, en la Escuela de Escritores de Barcelona te hizo una chica una pregunta. Esto, Preparado a fundísimo, hombre, ¿eh? claro, esto trending topic Valorada en el a esta YouTube. presentadora porque, vamos, inaudito. Pues que me hizo mucha gracia porque te preguntó si escribes desde la conciencia de lo que provocas en el lector. Y te hizo una comparación que no sé si te acordarás, yo te la recuerdo, pero a mí me gustó
porque me pareció muy gráfica y porque además me gusta el vino. Me dijo que leerte era como beber un vino turbio, que se bebe bien, se paladea, se disfruta ese sabor, pero al final te queda una sensación agridulce, ¿no? Por esa pregunta que te hacía, ¿no? Si escribías desde la conciencia de lo que provocabas en el lector, ¿no? De ese extrañamiento, de esa... Ya. Y el vino da resaca luego por la mañana. Bueno, ¡Qué horror! A mí me entra muy bien. No, yo cuando escribo no pienso para nada, de una manera consciente no estoy pensando para nada en los lectores, no. O sea, pienso a nivel como he dicho antes, ¿no? Quiero que los libros se experimenten, que estén bien, en la medida en que yo pueda, que estén bien resueltos para que funcionen. Y eso es una manera, de alguna manera indirecta, de pensar en que eso lo va a leer alguien, ¿no? Yo quiero que el libro esté bien escrito por algo, porque se va a leer, ¿no? Y quiero que funcione, y quiero que sea efectivo, y quiero que genere sensaciones. Pero no estoy pensando ni siquiera después de haber escrito varios libros, que sé que con cada libro pues decepciono a gente y a lo mejor a otra gente gano nueva, es decir, que esto va pasando, ¿no? No pienso en eso. Pienso más en eso cuando ya el libro se publica, entonces sí, pero ya está el mal hecho, ya no puedo hacer nada. Pero no, en absoluto, y mucho menos voy poniendo trampas para generar tensión. No, la verdad que no. Creo que le he dado al... Vale. Ahora va bien, ¿no? Sí. Bueno, también Alice Munro, que como te decía, sé que es una autora que te gusta a mí también, cuenta historias duras y las cuenta con una especial dulzura y una mirada piadosa hacia sus personajes. Y sí es verdad que alguna vez has dicho que te gustaría incorporar más elementos de ternura, ¿no? en lo que escribes, tener una mirada un poco más benévola, ¿no? Más piadosa. Yo como lectora no noto esa falta, ¿no? Pero te pregunto a ti, o sea, ¿para ti es un reto que querrías incorporar esa mirada más benévola, más piadosa? A ver, es que lo de una mirada más benévola y más piadosa no es por ser mejor o peor persona, sino por ofrecer una realidad más compleja, no tan unidimensional, sino más tridimensional. Sí. Porque somos muy, muy complejos, ¿no? Y entonces no se nos puede mirar solo por un lado. Mi interés es ese lugar hacia el que quiero caminar, y por eso me gusta gente como Alice Munro, porque creo que lo hacen bien, son capaces de contar historias efectivamente muy duras sin ningún tipo de paño caliente, que a mí me gusta eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen una visión global de la realidad mucho más englobadora, ¿no? Yo creo que en mi último libro eso, por ejemplo, en La familia, creo que sí que está. Si tú comparas, por ejemplo, un libro como Un incendio invisible, que es una de mis primeras novelas, o 4x4, con La familia, en el dibujo de los personajes, yo creo que La familia incluye eso, ¿no? Incluye también algo de sentido del humor, incluye una perspectiva diferente. En Cara de pan creo que hay cierta dulzura, ¿no? Y en el libro este que nombran, en Perrita Country, la hay. Es decir, yo también voy explorando, pero tampoco quiero renunciar a la esencia de mi historia. Yo no quiero convertirme en una escritora que busque libros con finales felices porque sean consoladores y porque sea lo que no muchas veces necesitamos leer o creemos que necesitamos leer, ¿no? Y creo que ahora mismo hay una tendencia hacia ahí, hacia la que yo me resisto, ¿no? Tenemos que buscar modelos positivos en los libros y modelos de conducta y yo no creo en la función educativa de la ficción a ese nivel. A un nivel más hondo sí, porque la ficción te puede generar una conciencia crítica y un conocimiento del mundo y puede tener otra serie, pero no quiero que en un libro me ponga un personaje, por ejemplo, el reproche que alguna vez le han hecho a Nat, la protagonista de Un amor, ¿no? Que no sea una mujer más empoderada, que lucha y se defienda. Bueno, es que esa es otra historia. Claro. Pero la historia que yo he escrito es esta que ocurre, ¿no? Entonces yo ahí sí que no voy a cambiar. Lo que sí quiero es que los personajes sean vistos con más matices, ¿no? Y eso incluye efectivamente esa mirada más compasiva y menos, ¿cómo diría? Una cosa que Ali Munro nunca hace es juzgar a sus personajes. Yo no quiero juzgar a mis personajes. Intento no hacerlo. No, yo creo que no lo haces. No, pero sí lo he hecho, sí. No, yo como bueno, no sé, yo como lectora no, en lo que he leído no lo he notado. Si lo he leído no he tenido esa impresión.
Quería preguntarte también por las voces narrativas, sobre todo en Un amor y en Cara de pan, donde esa voz está en tercera persona y de algún modo tienes, como lector, tienes como una perspectiva tambaleante, ¿no? La sensación de que te estás perdiendo algo, ¿no? De que hay un espacio de incertidumbre que a mí como lectora me resulta muy atractivo porque me engancha muchísimo con ese anhelo de aprender, en el sentido de coger aquello que creo que está ahí, pero que no se está diciendo, ¿no? Por esa voz de tercera persona. En cambio, en la familia sí que hay, bueno, ya son voces múltiples, ahora si quieres hablamos de la familia, pero bueno, te pregunto por esa tercera voz, ¿no? Que te permite crear ese espacio de incertidumbre, porque al final es una voz que narra, pero no está en la cabeza de la protagonista. Bueno, sí está en la cabeza de la protagonista. A mi modo de verlo es una voz tramposa porque es una tercera persona, pero es muy, muy, muy parecida a la primera. Porque todo lo que se narra está contado desde el punto de vista de la primera. Sí. La diferencia con la primera, y a lo mejor a eso quizás te referías de no está dentro, es que se genera un efecto mayor de distancia, ¿no? No hay tanta presencia de un yo explicándose. Sí. Es que a mí las primeras personas, parece una tontería ahora lo que voy a decir, pero lo pienso muchas veces. Una primera persona, ¿a quién le habla? ¿No? Cuando Sí, empezamos sí. un libro que está alguien hablando en primera persona, ¿a quién le está hablando? Me parece fundamental esa pregunta, porque claro, no le está hablando a nadie, es un artificio, toda ficción es un artificio, la tercera también es un artificio. Pero me lo pregunto especialmente en la primera, porque hay muchos libros que me falla esa voz, porque son voces como a lo mejor que se están autojustificando o que hablan en un lenguaje que no demasiado elevado, que no corresponde, no sé. En función de a quién estés hablando, o te estás hablando a ti mismo, la voz se articula o no. La primera persona es una voz muy dada a esos excesos. Y esta tercera persona, que en realidad funciona como una primera, pero no lo es, lo mismo esto es una cosa muy técnica, yo estoy aburriendo. Pero a mí me permite ir acompañando todo el tiempo al personaje y ver las cosas desde el punto de vista del personaje y establecer una textura que es interesante. A mí, por ejemplo, en Cara de pan, todo el tiempo son dos personajes básicamente, una niña y un señor mayor, y todo está contado desde la perspectiva de la niña, en una tercera persona. La niña en un momento dado piensa, o se dice de ella, que se siente gorda. Pero nosotros no sabemos si la niña está gorda de verdad. Entonces, cuando en una crítica me ponen, esta es una relación entre una niña gorda, y digo, o sea, ¿qué crítico literario no se ha dado cuenta de que estamos reproduciendo? Porque al escribir así, todo está cruzado por la subjetividad. Claro. No hay una voz que diga esto es así porque yo lo digo. Es un personaje que siente que eso es así. Y a mí me parece que eso es muy interesante, ¿no? Sí. En la familia, en cambio, sí hay voces múltiples, ¿no? Una especie de puzzle que se construye no con una historia única, porque tú huyes de esas miradas totalizadoras y hegemónicas, ¿no? Sino con distintas verdades que son todas válidas y que se solapan a la hora de formar la historia. Incluso introduce registros nuevos, como es el coloquial, el humor, ¿no? Que estabas comentando. ¿Es un cambio buscado o el tono coral de la novela te pidió eso? Ahora, es un poco las dos cosas, porque yo venía de escribir Un amor y Cara de pan, que tienen esa persona de la que acabamos de hablar, aunque son historias diferentes, pero por ejemplo en Un amor todo está contado desde el punto de vista de la protagonista. No sabemos, nunca vemos qué ocurre cuando ella no ve o no está. No sabemos qué piensan los demás personajes, de nada. Y en el caso de la familia, al contar una historia así, yo sí eso lo necesitaba. O sea, fueron las dos cosas. La historia lo precisaba y yo también quería romper esa inercia, como he dicho antes de la inercia, esa voz que a mí me resulta muy interesante, porque creo que lo es, esa falsa primera, tercera, que genera unas texturas muy, muy sugestivas, pero bueno, que ya está, que tampoco puedo abusar de eso porque me sienta cómoda o la maneje, ¿no? Entonces ahí efectivamente alterné, hay muchas novedades en técnicas, digamos, en la familia, ¿no? El hecho de que tiene mucho de libro de cuentos, son historias que se van entrecruzando y a los personajes los vemos desde distintos sitios, que esto también es muy interesante, ¿no? Cómo se percibe uno según quien te vea, según quien te narre. Hay un momento incluso en que a esa familia la vemos desde los ojos de una vecina. Sí, o de un tío. Y la vecina ve al padre, por ejemplo, de una manera muy diferente a como la ve su hijo. Es que no tiene, claro, como pasa en la vida, ni más ni menos, ¿no?
pero quería abordar esa perspectiva diferente. Bueno, a mí al principio me encanta, ¿no? O sea, en esta familia no hay secretos, ¿no? Y a partir de ahí son todos secretos. Tengo curiosidad por la fase de documentación de cicatriz, los diferentes métodos, cómo se alarman los libros en una o en otra cadena, según una prenda u otra prenda de una marca. eh, Bueno, a ver, es que esto es complicado, porque si digo todo lo que sé, vaya a pensar que... Es que Cicatriz es una historia en la que aparece, lo digo por la gente que no lo sí. sepa, en la que aparece un personaje que Ujú. roba objetos, normalmente en centros comerciales. Sí. Bueno, en librerías no, menos mal. Roba libros también, Sí, pero pero... él no roba libros, por ejemplo, en librerías pequeñas, sino en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Corte Inglés. El Corte Pero Inglés. aparte roba también otras cosas, Sí, roba sí. cosas carísimas como zapatos Perfúmenes, ropa de interior, 400 sí. euros, etcétera, ¿no? ¿Cómo me documenté? Bueno, había entonces, eso cerró, pero cuando escribí el libro, que hace mucho, este libro es de 2015, y lo escribí antes, lógicamente, había una página web que se llamaba yomango.com, que además tenía toda la imagen corporativa de Mango, de la marca de ropa Mango, Sí. pues era yomango.com, y allí había unos foros y tal y cual, y la gente contaba sus trucos de robo, ¿no? O sea Qué bueno. que Bueno, esa es una de las posibilidades de reproche de verosimilitud. sí. Nadie puede robar estas cosas. Y sí se Sí. puede. Hombre, no es lo normal. La Ya, gente ya, no claro. suele hacer esto, Pero se puede. pero se puede. Vamos, Claro. o se podía en aquel tiempo, yo no sé ahora. Bueno, supongo igual. Bueno, Un amor será película de la mano de Isabel Coixet. ¿Has participado en la adaptación del guión? No. ¿Y qué sensación te produce? No sé si ha sido alguno de los... Están rodando ahora. Yo Sí, estuve la semana pasada en el rodaje. Me invitaron y la verdad que fue muy curioso. No tuve una sensación como de que de que estaban jugando con los juguetes que yo había inventado. claro. Eran otros niños jugando con mis juguetes y además lo de los juguetes no es ninguna comparación anecdótica, porque es como cuando de niña sentía, ay, se lo van a cargar, ¿no? Sí. Que venían los primos y tú, ay, ay. Lo guardo todo. Claro. No, yo estoy contenta porque creo que puede ser una buena película, pero puede que no me guste. Estas cosas son Claro. así o no. Es que estoy convencida de que va a haber cosas que no me van a gustar, porque la historia la he creado yo, es imposible. Claro. Entonces, precisamente por esa certidumbre, yo he decidido mantenerme aparte y respetar el trabajo de otras personas, ¿no? Yo la historia considero que es una semilla, o un pistoletazo de salida, como quiera, para que otras personas hagan otra cosa, ¿no? Y creo que yo he leído el guión porque Isabel Coixet, que es la directora, me lo enseñó, pero por cortesía, no porque por nada más, yo no he intervenido. Y el guión yo creo que camina, o sea, que es respetuoso con el libro, camina en la misma dirección, pero claro, lógicamente tiene cambios, son lenguajes diferentes. Sí, Es que es son otro lenguaje, lenguajes entonces totalmente distintos. pretender no sé, que no haya cambio es imposible, ¿no? Sí. Y, entonces yo creo que la distancia más sana para mí es la de la distancia. Y luego, bueno, quería preguntarte también por el mercado del libro. Al final, bueno, tú has citado alguna vez un texto de Juan José Saer, Una literatura sin atributos, que bueno, ahora os comparto, pero bueno, creo que uno de los cambios más importantes en el mundo del libro, esto lo hablábamos antes cuando veníamos de camino, es el hecho de que el libro deje de venderse en el espacio habitual que se vendía, o sea, las librerías, que se comercializa en las librerías y que de repente empiece a venderse en sitios donde los clientes, que ya no son solo los lectores, que eran los clientes de la librería, sino cualquiera pueda entrar a comprar otra cosa y se encuentra un libro. Hablo de un Mediamar, o de un Carrefour, o de un Eroski, o de un Consum, ¿no? Entonces, al final el libro, de alguna manera, ahí tiene que competir con otros socios que son garantistas de un placer más inmediato, o por lo menos más rápido, algo que está bastante alejado del ADN en sí del libro, ¿no? Al final el libro lo que trata de buscar siempre pues es la duda, la pregunta, en fin, tiene ese ADN transformador, ¿no? Y al final compite en un mercado en el que, bueno, está en esa desigualdad. Pero esto también ha hecho que se varíen mucho los contenidos, ¿no? Que se publique un poco en función de esa demanda, ¿no? Que puede haber y que se puede recoger por informes de mercado, donde sabemos dónde se compra, cómo se compra, cuándo se compra, edades y demás.
¿No te parece, cómo te parece esto? O sea, ¿qué opinión tienes de eso? Porque al final es algo un poco pernicioso que la demanda termine marcando un poco los contenidos del mundo del libro, ¿no? Por esto que decías tú antes de se demandan historias siempre con un final feliz o intentamos crear esa literatura, ¿no? Aunque también es una herramienta de trabajo para el editor, ¿no? Que al final también puede valorar si tiene que reimprimir o no reimprimir, o sea, optimiza muchas cosas, pero también tiene algo pernicioso en el sentido de que, de alguna manera, puede ingerir en los contenidos, ¿no? En las historias. Bueno, es que yo esto que me preguntas, yo no tengo mucha idea, ¿eh? Porque o sea, yo considero que tengo un lugar bastante privilegiado dentro de la ficción narrativa en español ahora, porque mis textos son literarios. O sea, Sí. yo tengo inexplicablemente, o no, no lo sé, pero tengo bastantes lectores y mis libros se venden bien y pero están en librerías. Mm. No ha habido un libro mío en un Carrefour ni un Eroski. Y esto que comentaba antes en el aeropuerto, en el Relay, Sí, eso no, a lo mejor en algún Relay grande hay un libro mío, sí. mi última novedad, pero no está, mi libro no está en esos lugares, mi libro está en librerías. Ujú. Bueno, eso es un lujo, ¿Saben? ¿eh? Entonces, claro, yo estoy en una editorial, Anagrama es una editorial que es como, yo no sé si es una cosa que se extinguirá o no, me refiero al modelo, Sí. no Anagrama, pero una editorial literaria que, mm, vamos, a mí por lo menos no me lo han hecho nunca y dudo que a mis compañeros de editorial le hayan indicado lo más mínimo Mm, sobre cómo deben orientar sus libros en función de mercado. Ellos saben, lógicamente, mm, los temas que funcionan, sí. ¿no? Y, por ejemplo, ahora hay un tirón bastante fuerte del ensayo y hay temas que se están debatiendo en la actualidad y que probablemente sea más fácil escribir un libro, o sea, perdón, publicar un libro Mm, sobre eso que un libro, yo qué sé, sobre, no sí. sé, sobre entomología, ¿no? No sé, no lo sé. Pero yo esto que comentas tú, que me suena porque lo he escuchado, a mí no, yo no lo he visto, yo no lo he padecido, porque yo considero que sería padecer, ¿no? Sí. Yo sí sé gente de otras editoriales, pero ya hablamos de grupos grandes que Mm, no quiero nombrar, pero bueno, más tipo, sí. bueno, lo voy a nombrar, tipo Planeta y tal, Sí. que a lo mejor, yo qué sé, está escribiendo una historia que ocurre en una cárcel y le dicen, "Sí, pero que es una historia violenta, Mm, como debe ser en el género carcelario típico, ¿no? Y le dicen, pero mete una historia de amor dentro de la cárcel, ¿sabes? Entonces ya un poco como, sí. ¿no? Yo eso, no sé. Bueno, y, y te quería preguntar por Silencio Administrativo. Dices que es el libro del que más orgullosa estás de haber publicado. Es un libro que es un ensayo muy breve y habla de la perversidad del sistema de ayudas para la renta mínima vital, que en sí mismo en su ejercicio encierra su propia inoperancia. Es un sistema excesivamente burocrático y habla de la profobia, ¿no? Que decía de la Cortina, el odio a la gente que un prejuicio que además está extendidísimo, ¿no? O sea, la gente que está en la calle vive en la calle porque quiere y tiene un montón de ayudas y no accede a ellas porque, bueno, porque no quiere. Me gustaría que, bueno, hablaras, ya que es uno de los libros que para ti son importantes, que tú misma pudieras animar a los que aquí están, si es que no lo han leído, a que lo leyeran, porque la verdad es que es un ensayo, para mí ha sido un ensayo maravilloso. Es una de las pocas cosas que no había leído antes de ti y le he leído en estos días y me ha parecido muy necesario. Bueno, un libro muy diferente a todo lo Mm, que he escrito antes, porque antes y después, porque bueno, es un libro que a diferencia de este método que he dicho de búsqueda e intuición, pues no, yo tenía la idea, o sea, la idea y el tema clarísimo porque fue algo que experimenté y viví, que fue, bueno, mi intento, lo explico en el libro mejor, pero lo voy a resumir mucho, ¿no? De ayudar a una persona, que es una mujer que vivía en la calle, a conseguir una renta mínima, ¿no? Y pensando que, bueno, que ayudándola, ¿no? Pues lo podría conseguir, porque esos derechos, eso está ahí, ¿no? Y me di cuenta de que era todo mentira, que está todo montado para que la gente falle, se caiga y se pierda y desista, y fue una sensación de una gran impotencia, ¿no? Entonces pensé, digo, lo puedo contar, tengo una editorial que me puede sí. facilitar el lugar para publicar esto y que
y que se lea, ¿no? Y que se sepa, no desde el púlpito de mira todo lo que sé, sino desde el lugar de fijaos lo que he descubierto. ¿Queréis descubrir conmigo esto cómo es, no? Y, hombre, orgullosa no sé si es la palabra, porque orgullosa es que escribir eso es una tristeza en realidad, ¿no? Cada vez que sale una edición nueva que se sigue reeditando, pienso, sigue vigente. Un libro de 2018, ha venido el ingreso mínimo vital, que es más o menos lo mismo, y sigue vigente, ¿no? Y es un libro que se está poniendo ya como lectura en escuelas de Derecho y de Trabajo Social, y es decir, que tiene... Lo único que puedo decir de ese libro es que cuando alguien me pregunta qué libro, o sea, me llevo y tal, yo siempre digo, pues llévate Silencio Administrativo, porque de lo demás no lo sé, lo demás no sé si tiene interés o no, lo demás no dejan de ser, de alguna manera, entenderme mis cosas, ¿sabes? Y alguien tiene que conectar con mis cosas, pero Silencio Administrativo no son mis cosas, son las cosas de todos. Es una realidad que está ahí y que me parece que... Ahora sí que es verdad que yo, por ejemplo, aquí lo cuento con mis herramientas de escritora. Al ser una historia, la cuento como si fuera... O sea, como construyo una historia, con la única diferencia, y no pequeña, de que cada una de las cosas que cuento es cierta, ¿no? Sí, ocurrieron así. Ocurrió así y luego otra cosa que pasó, yo tenía un poco de miedo, bueno, miedo no era la palabra porque en ese miedo no, pero un poco de incertidumbre de cómo encajaría el libro cierta parte de los servicios sociales o incluso de, ¿no? De, bueno, tú has visto una realidad y has tenido mala suerte, ¿no? Esto no es así. Pero, wow, es que es terrible la cantidad de gente que a raíz de este libro, de dentro del sistema, me han venido a contar cuánta razón tiene. Es peor todavía. Gracias por contarlo así. Vamos, es desoladora. O sea, que por un lado dices tú, me sentí reconfortada de saber que no me había equivocado, pero por otro lado pensé, qué pena, no me he equivocado. Sí, de todas formas, bueno, es bastante respetuoso con todo lo que son los funcionarios, o sea, te quiero decir que en ningún momento... No, claro, los funcionarios, el engranaje... A ver, es que el sistema es el sistema en conjunto, ¿no? Pero tienes que creer en el sistema y defender el sistema si estás trabajando dentro. Y es bastante, para mucha gente, en realidad se dan cuenta que no funciona y es su trabajo día a día. O no saben ni siquiera cómo funcionaba, claro, eso también... Claro. Bueno, a mí me gustaría también que vosotros participarais en esta charla. Entonces, bueno, creo que si os apetece, abrimos un turno de preguntas para que podáis charlar con Sara, ya que está aquí. Y bueno, pues levantáis la mano y os acercan el micro. ¿Os animáis? Bueno, no, sí. Te lo van a solucionar. Nada, ante todo, gracias. Yo entré a tus libros por mala letra y ya no he salido. Y una cosa que Vega, bueno, ha hecho una detallada incisión en todo, pero a mí una cosa que me apetece y es la geografía, los espacios en tus novelas, porque me atrae primero cierta ocultación en los nombres o simbolismos, y luego que atraviesan varias novelas tuyas y van apareciendo, ¿no? Al igual que algunas geografías como la de un amor que sale de las ciudades más provincianas o menos, o grandes ciudades, y vuelves a espacios más pequeñitos, ¿no? No sé, ¿cómo cartografías tú esos espacios que me parecen vitales también para la novela? Vaya pregunta, ¿eh? Los espacios son importantes, claro, son los lugares donde ocurren las cosas y condicionan cómo somos, ¿no? Pero para mí no es tan importante concretarlos por eso no los localizo con una geografía comprobable y exacta, tanto como trabajar las sensaciones que esos espacios generan, ¿no? O dicho de otra manera, la atmósfera, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, una novela que está ambientada en un colegio, en un internado, da igual qué internado sea. Lo interesante para mí es que ese internado está fuera de la ciudad, que es un lugar inaccesible, que me lo invento, ¿no?
Y muchas ciudades, muchos lugares que han ido apareciendo en distintos libros sí me los he inventado, pero claro, están basados también en realidades. Hablando del espacio, fíjate, una cosa curiosa, en Un amor, por ejemplo, que es un escenario efectivamente rural, sin nombrarlo, se mezclan varios espacios que yo conozco del sur, que es donde yo vivo, ¿no? Del sur de España. Y ahora en el rodaje que se está haciendo en pueblos de La Rioja, pues el paisaje es completamente diferente. Sin embargo, funciona. Es curioso. Y ahí me di cuenta, digo, funciona porque la sensación que esos paisajes transmiten, que la resumiré, espero que no haya nadie por aquí de pueblos de La Rioja que se sientan ofendidos, pero la resumiré como la sensación que transmiten las casas que han elegido y el lugar donde se va a rodar eso, es de hostilidad, que es lo que representa también el escenario de mi libro, ¿no? Entonces me sirvió también de reflexión, de darme cuenta de hasta qué punto no es tan importante si aquí hay una plaza, un río o un árbol. También me interesa mucho en el espacio cómo se entrevera también las cuestiones sociales de clase. Yo hablo mucho que no es lo mismo una ciudad, que las historias se ubiquen en el centro de la ciudad y en grandes casas que en los barrios periféricos que aparecen en muchas de mis historias también. Lo que has dicho de la intriga, de las novelas o cierto, incluso en algunos relatos que son muy inquietantes, sí es que para mí son de libros de efecto retardo. Sí. Acabas, te dejan que no sabes para dónde tirar, pero conforme va pasando el tiempo, vas aceptando. Sí. Pues nada, gracias. Deliberación lenta, ¿no? Eso se va quedando. Una pregunta. ¿Se oye? Sí. Yo te identificaría podría decir, o tú te identificarías si te digo que eres una escritora de literatura femenina, o dicho de otra manera, o te cuento. Me ha pasado que, excepto algunos amigos, me ha pasado que amigas se han sentido súper identificadas con se han sentido muy atraídas por tus personajes porque reproducen muy bien el pensamiento femenino o de mujer, y amigos no les ha parecido, no se han sentido tan atraídos por tus personajes. Y eso, bueno, que quería saber qué piensas al respecto, por eso digo femenina, que tampoco por poner una clasificación, ¿no? Pero sí que me ha llamado la atención y lo he comentado alguna vez con amigas, como qué curioso que nosotras nos sintamos tan atraídas por ese personaje, esa historia, porque estamos sintiendo algo que bien está definido esto que hemos sentido. Y amigos nos dicen, algún amigo nos ha dicho, oye, pues tampoco me ha parecido, bueno, que aquí hay muchos hombres, ¿no? Pero ¿qué pensaba al respecto? Bueno, yo creo que me has hecho dos preguntas en una. Porque la primera pregunta era si yo me identifico como una escritora de literatura femenina, yo te preguntaría qué es literatura femenina, ¿no? Porque claro, pero ya hilando con lo segundo, que creo que es por donde vas, yo no tengo esa sensación que tienes tú, es curioso, con sorpresa, en cierto modo, pero yo he recibido reacciones muy críticas de mujeres con mi libro, cuando yo creo que el planteamiento no es en absoluto antifeminista, en absoluto, porque yo soy una mujer feminista, como es lógico, como no cabe de otro modo, ¿no? Y tengo muchos lectores hombres, Tengo muchos lectores jóvenes también, que es una cosa que me llama la atención, muy jóvenes, vamos, gente que entiendo que no han pasado por circunstancias por las que ha pasado mujeres de mi generación, ¿no? Es llamativo, al principio en mis primeros libros no tenía tantos lectores hombres, pero yo no creo que sean por la historia, yo creo que porque muchas veces existe un prejuicio contra las mujeres que escribimos, de que escribimos de nuestras cosas, o que nadie se va a sentir identificado con las historias que yo escribo, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Rosa Montero, si es una historia que protagoniza a un hombre que pasa por un viaje interior, es una historia sobre la condición universal, pero si le pasa a una mujer es sobre la condición femenina, ¿no? No es universal. Yo creo que ha habido mucho prejuicio tradicionalmente de muchos hombres a leernos a las mujeres, pero por fortuna eso se está rompiendo y como en mi caso además llevo bastantes libros, yo te digo por lo que noto también cuando voy a feria de libros y tal,
y tengo mucho, y me agrada, ¿no?, tener muchos lectores hombres, pero no necesito tampoco que me validen los hombres, quiero decir. Está bien así, ¿no? Y sí he tenido reacciones negativas de todos lados, y positivas más que negativas, por fortuna, por eso estoy aquí, pero bueno, ahora me van a tirar tomates y todo esto, ¿no? Pero no he notado ese sesgo de género. No lo he notado, en el caso de Un amor no lo he notado. Y en mis primeros libros yo creo que pesa más el prejuicio de esta tía que me va a contar que a mí me interese, ¿sabes? Que eso sí que puede ocurrir. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se Sí, escucha? se te oye, sí. Vale. El deseo es un tema recurrente en todas tus novelas, sobre todo en Cicatriz, Un amor y La familia también aparece también. Quería preguntarte cómo de importante es para ti el deseo y especialmente la contradicción muchas veces que presentas en tus obras en cuanto al deseo. Muchas veces, bueno, casi siempre yo diría que el deseo se aborda desde una perspectiva negativa. A lo mejor las relaciones sentimentales que se presentan en tus obras se llevan siempre al lado negativo del deseo. Por eso quería preguntarte cómo de importante es para ti y si consideras que a lo mejor es uno de tus temas siempre perennes en tu narrativa. Complicado esto, ¿eh? Vaya pregunta. Entiendo que te refieres al deseo sexual o al deseo en general. Bueno, el deseo sexual, pero también hay otras formas de deseo en tus obras, pero más a lo carnal, sentimental, sí. Yo creo que en mi caso el tema del deseo no está presente o no tan presente. Está presente en tanto que se relaciona con el poder y por eso dices tú que has podido percibir esa sensación negativa, ¿no? En La familia, que lo han nombrado, entiendo que lo has leído, si hay algunos momentos en que tanto la madre como una de las hijas sienten que a través y a Nat, la de Un amor, también le pasa en algún momento, siente que a través de la relación sexual con alguien llegan a algo de sí mismos, hay incluso un elemento, sobre todo en el caso de la protagonista de Un amor, en algún sentido casi místico, ¿no? Un alcanzar algo desconocido. Pero está todo muy entreverado con el asunto del poder, de lo prohibido, de las normas que coartan, de las dificultades de saber una misma que desea. Si te interesa ese tema, es muy interesante, te recomiendo cómo lo aborda Marta Sanz, que es una escritora buenísima, que ella siempre dice, por ejemplo, que que lo que las mujeres deseamos o hemos deseado durante mucho tiempo está modelado en realidad por una visión bastante patriarcal del deseo. Es decir, deseamos lo que pensamos que tenemos que desear. Y bueno, ella lo explica, yo es que lo voy a decir fatal, pero si te interesa el tema, busca, porque ella lo explica muy bien en sus intervenciones públicas. Y yo creo que algo de eso hay en mis libros. Es decir, los personajes realmente no son libres, los personajes femeninos me refiero, ni para expresar su deseo, ni para sentir realmente qué desean, ¿no? Entonces, en algún momento puede ser como una revelación. Hay un momento en que, es un pequeño detalle, pero está puesto queriendo en La familia, una de las hijas se va con un chico y tal, y la primera vez que tiene un orgasmo, ella piensa, siente, yo he nacido para esto. O sea, es como una revelación, es decir, no he nacido para esto. Pero más allá de estos detalles puntuales, no creo que no es algo que yo haya todavía explorado de manera desvinculada del poder. No sé si puedo, ¿sabes? ¿Me he explicado bien? Es que tu pregunta... Sí, joder. sí. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? Gracias. Al principio has comentado que la intuición de alguna manera es tu motor literario y que la planificación no te resulta atractiva. ¿Tengo que darle ahí? Ah. Sí. ¿Ahora? Sí. Gracias.
Decía que al principio has comentado que la intuición era tu motor literario y que la planificación no estaba en tu horizonte de salida. Sin embargo, en familia, o mejor dicho, en forma de pregunta, ¿cómo has conseguido en familia que a pesar de todos los planos temporales, de perspectivas espaciales, uno al final haya comprendido toda la situación, o al menos eso creo yo, en toda su complejidad? Pues mira, creo que lo he conseguido porque tiene mucho ese libro de cuentos. Son historias que están protagonizadas por los distintos miembros de la familia en distintos momentos de su vida. A mí me gusta equipararlo con un álbum de fotos, ¿no? Tú ves viendo un álbum y te van contando, esto fue tal día, pasó tal cosa, pasó. No tiene una estructura de novela unitaria. Eso sí me hubiera costado horrores. Como yo no soy capaz de planificar una novela con esa estructura, porque además La familia es uno de mis libros más largos, lo tuve intuitivamente que estructurar de esa manera, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo escribo, o sea, esas historias fueron saliendo y tal, y luego viene el corregir que sea coherente. Es decir, ahí sí que empiezo de pronto a hacerme un esquema, de decir, un momento, si Aquilino, el chico, aquí tiene 5 años, aquí no puede tener 8. Esas cosas que parecen tan sencillas, a mí me cuestan horrores. O sea, no cuadraba que por las edades de los personajes o que en tal momento ha pasado tal cosa, no ha podido pasar tal otra. Eso luego un trabajo ya bastante ya de detalle y bastante, digamos, aburrido en realidad para mí, ¿no? Ahora hay que hacerlo porque si no... Pero las historias fueron saliendo sin esa previsión, ¿no? Luego, por ejemplo, hay historias que no escribí más, que no están, porque no aportan o porque son contradictorias, fuera, ¿no? Pero eso viene después. O sea, que no están escritas primero, recortadas después y desordenadas. No, es más, están escritas casi en el mismo orden que están en el libro. ¿Se oye? Bueno, antes de nada, antes de mi pregunta, quería decir en el hilo de una de las cosas que se han comentado que yo encontré un libro tuyo en un supermercado. O sea que... ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? En mi pueblo, en Totana. Ajá. Pero en un súper donde compras el pollo y esas cosas, ¿un libro de Sara Mesa? El que está al lado de mi casa. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Un amor. Qué fuerte. Lo que aprende una, pues mira, ya lo puedo decir. En Totana. Bueno, mi pregunta, me interesa mucho saber si alguna vez una de las críticas que has podido leer, o varias, han tenido un sobreanálisis y no te has identificado para nada con lo que se ha dicho, ya sean profesionales o de lectores, pero has pensado, no es lo que yo quería transmitir y están tendiendo a sobreanalizar mis textos. El término de sobreanalizar es interesante, ¿no? Porque sí me ha pasado que he leído críticas de gente incluso que le ha gustado mucho el libro en cuestión, pero yo he sentido como que habían leído o no era lo que yo había querido decir. Esto pasa continuamente, pero siempre hay algo que tiene relación, siempre hay un... O sea, es que claro, cada persona, no es que cada libro tenga 1000 lecturas, es que cada persona lo lee desde su lugar y eso es inevitable y eso forma parte muy enriquecedor también. Ahí está. Ahora, sobre análisis, que es lo que tú has dicho, la universidad. Igual digo que me perdonen si no se ofenda a nadie, que aquí ya... Hemos estudiado en clase. Pero se ha publicado, de hecho, algún libro con textos sobre mis obras, que yo lo he visto y digo, sí, hablando allí de Foucault y de Derrida y no sé qué, digo, ¿en serio? O sea, son cosas que no me parecen disparates, pero que yo no tengo ni idea, o sea, no sé, o unas relaciones entre un libro y otro, de una cosa, de una hondura que a mí me asusta. Digo, esta gente sabe más que yo. ¿No? O sea, no es que esté mal, están bien, o sea, son normalmente es gente que se lo ha currado a fondo, ¿no? Pero llegan a sitios que digo, ¿en serio? No sé, suena todo muy serio, muy... Y eso sí que me produce una sensación de perplejidad, de decir, bueno, pues vale, ¿no? Desde luego no es lo que yo querría, o sea, yo lo digo en serio, en la universidad, si dices que sí, pues lo lamento, porque lo tengo vinculado al estudio, ¿no? Yo una vez fui a un instituto de secundaria y habían leído un libro mío y le habían hecho un examen tipo test para ver si se lo habían leído o no, tipo para pillarte, ¿sabes? Y yo pensé, digo, Dios mío, ¿esto es justo?
Lo último que... ¡Qué horror! O sea, ¿por qué habéis hecho esto? ¿No? Que yo he participado en esta tortura. A ver, ¿alguna pregunta más? Por ahí. Un audiolibro. Fue la casualidad que fue el primer libro cuando me di de alta en esa plataforma. Fue el primero que leí, como, bueno, que oí. A mí me gustó oírlo así. ¿Qué control tiene el autor sobre los audiolibros? ¿Es cosa de la editorial o es cosa de... o es el futuro? No sé. No sé. Bueno, me alegra que te gustara, porque yo muchas veces digo, ¿merecerá la pena? A ver, esto parece, mira, que hablaba antes del mercado, parece sí que hay mucha gente que el audiolibro tiene un potencial y mucha gente, pues a lo mejor mientras está conduciendo o haciendo las tareas de casa, pues te pone tal, ¿no? A mí no me gustan porque hay una voz que está interpretando el texto, no se limita a leer, también interpreta. Entonces, como mis libros yo intento que sean bastante asépticos, por ejemplo, en Un amor, me acuerdo, que creo que fue el primer audiolibro que se sacó. Me dijeron, vamos a poner yo dije, quiero acento neutro, pero no me refería que no fuera andaluz, que no fuera, sino que no marcaran, ¿no? Y me mandaron como 3 o 4 voces porque son actrices, se llaman actrices, de personas que leen, ¿no? Y yo escuché la primera y aquello era como... El bosque era oscuro y llegó el casero y dijo, chica, ¿qué haces, no? Entonces yo decía, ¡ay, horror! La segunda era más o menos igual, la tercera, es mi percepción, que no, respeto al audiolibro, al que le guste el audiolibro, insisto, opinión personal, pero dije, Dios mío, no me gusta hacerlo, pero no me enseñéis nada más, nunca. O sea, yo sé que de la familia se ha hecho audiolibro y yo no quiero escuchar, o sea, no, porque es diferente para ti que lo estás escuchando, es diferente que para mí que lo he escrito. Para mí que lo he escrito es un espanto. Pero entiendo que hay mucha gente, por no hablar de la gente que tiene problemas para leer, pues por problemas de vista o lo que sea, que es un formato que está bien, ¿no? Y toda esta gente que dice, eso no es leer, claro que es leer, el texto, es lo mismo. Eso sí que lo tengo clarísimo, ¿no? Así que, pero mira, es la primera persona que me dice así que lo ha leído, le gustó y... Fue el primero... Y lo leía bien ella, porque es una chica... Sí, bien. Yo creo que capté bien el personaje. Bueno, yo hice un audiolibro, Silencio Administrativo lo hice yo, porque me dijeron, bueno, ¿no te gusta ninguna voz? Puedes hacerlo tú. Y entonces digo, pero yo no sé, porque claro. Y entonces hice el de Silencio Administrativo, No sí que lo sabía. hice yo. Y es un libro cortísimo y tardé 8.000 horas. No es fácil, no. Es muy difícil, porque claro, porque tienes que, era un horror. Y luego además, esto es anécdota total, pero claro, estaba el técnico, que era un encanto. El técnico no tenía ni idea del libro, lógicamente, pero lo estaba escuchando, claro. Y como cuenta la historia de esta mujer que vivía en la calle, estaba el pobre apurado. ¡Ay, chiquilla, pobrecita, no sé qué! ¿Y qué pasó al final, sabes? ¿Qué pasó? Estaba ¿Dónde que está yo fue Carmen? Vamos. ¿Se oye? ¿Sí? No, vale, perfecto. Un inciso con respecto a lo que decía del audiolibro. Sí, Sí. probando. Ahora me pongo a rapear. Con respecto al audiolibro, creo que tiene una función muy importante, que es para personas de baja visión o ciegas. Sí, eso he dicho, que entiendo que es claro. Sí, no solo problema de lectura, que te pongan las gafas, sino... Pero bueno, yo estoy de acuerdo, yo no escucharía porque el tono me parece fundamental. Bueno, yo primero quería comentar el comentario que ha hecho la compañera, que por cierto la conozco, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero no estoy de acuerdo. Creo que cuanto más leo mujeres, más creo que hemos sido muy gilipollas. No hay literatura femenina o de mujeres, creo que hay grandes libros y malos libros, y no creo incluso ni siquiera que haya temas universales que solo tenga que trabajar la mujer. El feminismo me niego a pensar que tenga que ser un tema que las mujeres trabajen. Evidentemente tenemos que escucharlas y aprender de ellas, pero no creo que sea... No se oye nada, tampoco es interesante lo que estoy diciendo. Pero bueno, a lo que voy, que mi pregunta es, creo que lo que has hecho a mí me parece increíble. No sé si abruma o te supera a veces mirar atrás y
y ver en tan poquito tiempo, porque para mí tu carrera literaria es relativamente breve para la edad que tienes, si todo eso pesa y se suma a lo que hablábamos antes, ese sobreanálisis de todo, se suda reflexiones sobre personajes, sobre tal, al final nos lleva a cancelarnos, a que la literatura no sea libre, porque al final tus personajes y tus historias son lo que te da la gana escribir y nadie tiene por qué pedirte cuentas o explicaciones. Al final todo esto pasa factura y por lo menos te mina la autoestima o la seguridad a la hora de escribir. No, yo creo que no. Yo tengo, o sea, mi vida está bastante aparte en realidad. Vengo a cosas así y hoy estoy encantada de estar aquí con vosotras y vosotros, pero no suelo, o sea, suelo estar bastante aparte. No tengo redes sociales, leo críticas literarias, claro, y leo comentarios y o sea, tengo más o menos, porque además me interesa saber cómo funciona y qué se piensa en el libro y unas ideas generales tengo, ¿no? Pero yo creo, al menos al nivel de que soy consciente, que a mí eso no me afecta a la hora de escribir lo que me dé la gana. A nivel inconsciente, lo que hablaba antes con lo de la mirada oblicua, a veces pienso, digo, ¿y sí me está influyendo? Entonces yo ante eso, una receta clara que es leer muchísimo de otra época. O sea, yo leo a contemporáneos porque me interesa saber, y porque me interesa mi mundo contemporáneo, y me interesa saber cómo otros escritores y escritoras lo están filtrando en sus libros. Y hay gente, quien diga que hoy día no se escriben buenos libros, miente. Hay libros buenísimos y gente buenísima haciendo cosas. Pero también sigo leyendo clásicos, clásicos y autores desconocidos que no llegaron en su día y que se recuperan, raros del siglo XVIII, del XVIII no hay tanto que me interesa a mí, pero del XIX, del XX, hay la primera mitad del XX, por ejemplo, hay escritores fantásticos que no conocíamos y que editoriales tipo, yo que sé, Acantilado están sacando, ¿no? Y recuperando o libros del asteroide, estas editoriales chiquititas que son fantásticas, y yo me gusta mucho hacer eso también. Yo creo que esa es la receta para no estar con los temas, porque y esto a lo mejor también tiene relación con lo del mercado, hay temas que están en torno a la mesa y terminan siendo tus temas, porque tú los escuchas y tú también los piensas, ¿no? Pero hasta qué punto hubieran sido tus temas de otros, no, es complicado, hay que estar siempre un poco alerta ante eso, ¿no? Me ha venido así de repente. ¿Por qué no te gusta el final del Stoner? Que yo es una novela que leí porque tú la mencionaste un día y me encantó. ¿Sabes cuál? John Williams. Sí, el libro. Pues mira, es que no me acuerdo del final del Stoner. Es que vosotros me decís unas cosas que yo no sé. Es que fue un libro que me encantó y leí porque tú lo mencionaste en una ocasión y comentabas, no me gustó el final, no me convenció. Quizá es una novela que a mucha gente le apasiona y a mí me gustó sin más, no me apasionó. No me apasionó. No me acuerdo del final, pero creo recordar que era un poco, a lo mejor... El tipo muere, creo. El tipo muere, ¿no? Ahí no me acuerdo, es que no me acuerdo, no sé. Pues no querría que se muriera, no me acuerdo. Hola. Sí. Sí. Te quería preguntar si había algún sitio donde hubiese un registro de tus reseñas de novelas, porque cada vez que voy a comprar una novela que después me gusta mucho, descubro que está tu reseña y entonces como prescriptora a mí me encantan tus novelas, pero a la hora de descubrir como voces nuevas a veces me cuesta el que me guste lo que leo y de repente coincide muchas veces, bueno, en los últimos años, que he visto que cuando lo he terminado me ha gustado, leo después la reseña y veo que estás tú ahí. Entonces digo, para ahorrarme esa criba, si hay un sitio donde puedo saber las novelas que ya he hecho la reseña y ir directamente a ellas. Es que claro, yo no hago... Hace mucho tiempo sigue existiendo el blog que se llama Estado Crítico y yo colaboraba. Entonces, ahí en Estado Crítico hay una pestaña donde pones a la mesa y están todas las reseñas que yo escribí en aquel tiempo del libro. Algunos me gustaron más y otros menos. Bueno, hago crítica. Pero yo no hago crítica literaria. Yo lo que sí hago es
Bueno, mira, mañana lo que hablábamos. Claro. O sea, a mí cuando un libro me gusta, me encanta recomendarlo y hablar bien del libro y que todo el mundo lo lea. Pero eso normalmente surge al hilo de un encuentro así o una entrevista, me preguntan y digo, ¿no? Pero claro, yo no me dedico a prescribir, ¿no? Pero bueno, me alegro que coincidamos en gusto. Tienes buen gusto. Bueno, si te da curiosidad, mira, en este blog que te he dicho, Estado Crítico, porque ahí, yo creo que ahí publiqué, yo qué sé, por lo menos 40 o 50 textos, bastante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, ¿hay una por ahí? Vale. Yo quiero hacer una porque como estamos en el canon, siempre nos gusta preguntarle a... ¿no? Sí. Bueno, muy flojo este, ¿eh? Sí. Que como estamos en el canon de la BRMU, siempre nos gusta preguntarle a quien viene que nos recomiende algunas lecturas recientes, algo que te haya gustado hace poco, y así la gente va anotando y va tomando nota y se va con deberes a casa. Pues reciente, venía ahora leyendo justamente en el tren, tan reciente como que la acabo de terminar, que creo que se llama el libro, es que no me acuerdo ahora si era Vivir con papá o Mi vida con... ¿Vivir con papá? ¿Puede ser? Qué horror no acordarme del título. Es un libro que ha publicado una editorial pequeñita que se llama La fuga y no me acuerdo del autor. El autor se llama Clarence Day no sé qué. O sea, es un libro raro, de una cosa que es como una especie de... Vivir con papá, ¿no? Y yo que he dicho, mi vida, lo he dicho bien, ¿no? Vivir con papá. Y es un libro que es curioso, mira, hablando de la compasión, el escritor habla de su padre y cuenta historias que parecen, ¿os acordáis de los cuentecitos estos, la gente que tenga miedo o más, que eran troquelados, tipo de... Sí. Que iban, sí, que era todo como el personaje que fuera, yo qué sé, Vega va a comprar leche, Sí. el primer día del colegio de Vega, Exacto, Vega y sí. sus 3 amigas, Vega y todo así, ¿no? Pues va un poco así, son capítulos como papá no sé qué, papá hoy la arma, papá se cae del caballo, papá... Y tiene una falsa inocencia, un tono infantil, porque está contada desde el punto de vista del hijo, pero es una delicatessen Qué bueno. rara. Y bueno, y por nombrar a alguien más reciente y tal, el último libro que le han nombrado antes de Marta Sanz, que se llama Persianas metálicas bajan de golpe, es una novela que acaba de salir, que es alucinante. Es rarísima y muy buena y es una especie de ciencia ficción, distopía sobre el mundo actual. Como todas las ciencias ficciones, en realidad están hablando del mundo actual. Así que esas dos cosas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, no sé si alguno de vosotros quiere que Sara le firme algún ejemplar, si habéis venido con ejemplares, si no, aquí hay un punto de venta disponible con libros de Sara, por si los queréis comprar, si no habéis venido con libros. Y bueno, daros las gracias, muchas gracias Sara, Gracias ha a ti. sido un lujazo. Gracias.